Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, también tendrán su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para todos o para nosotros? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Este domingo 19 durante el año nos trae realmente unas lecturas de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, con gran riqueza, con muchos matices. Quise comenzar por aquí la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, el gran capítulo 11, donde se nos dice que nos ha precedido una nube de testigos. Y comienza la sección con esta frase impresionante: la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las verdades que no se ven. Es decir, la fe evidentemente está conexa a la esperanza, porque esas virtudes infusas
llamadas teologales, la fe, la esperanza y la caridad, están conexas, ¿no? Y entonces si pasa algo en la fe, sin duda resuena en la esperanza y en la caridad, y así entre las tres que son solidarias recíprocamente. Y entonces la fe mira a los bienes que se esperan, a las promesas de Dios. La fe apunta mucho más allá de lo que se ve, a lo que no se ve. Por eso se dice de estos testigos que nos precedieron, que caminaron en la fe buscando aquella sólida ciudad cuyo arquitecto es Dios, aquella tierra prometida definitiva, es decir, la Jerusalén del cielo, el reino de Dios, la gloria del Señor, la gloria eterna en la que esperaban entrar y participar. Y entonces la fe, mis hermanos, siempre mira mucho más allá del hoy o del ayer. Mira hacia el mañana y hacia el mañana definitivo. Hacia el domingo que no conoce ocaso. Hacia el día de la luz indeficiente. Porque es verdad que nosotros, para anunciar la fe, muchas veces tenemos que comprender el pasado, las raíces, el derrotero, el proceso que hacen nuestros interlocutores, personas, comunidades, culturas, pueblos. Y es verdad que intentamos comprender también el presente, las coordenadas y el contexto vigente de las personas, las comunidades, las culturas, los pueblos. Claramente no para cambiar el Evangelio y adecuarlo al espíritu de una época, sino para anunciar el Evangelio de Jesucristo del modo más oportuno y más eficaz en el hoy de la historia. Para que el Evangelio ilumine el hoy, transformándolo. Para que se produzca como una nueva encarnación del Evangelio en esta tierra de las personas, las comunidades, las culturas, los pueblos. Y que ese Evangelio, que ha sido, como se dice en términos de teología misionera, inculturado, ilumine el ayer, purificando, sanando, ordenando. Ilumine el hoy, dando a comprender el sentido de cuanto somos y de cuanto tenemos. Pero sobre todo ilumine el mañana. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Entonces el anuncio del Evangelio, de la fe, hace que las personas, las comunidades, las culturas, los pueblos vayan mucho más allá del hoy. Se den cuenta que el hoy es pasajero, que en la moda de hoy, en la ideología de hoy, en las costumbres de hoy, en los valores culturales de hoy, hay algo que permanecerá, pero mucho será superado, transformado hacia las promesas de Dios, hacia una realidad que es mucho más grande y que no está disponible a nuestro esfuerzo, sino que es un don de Dios que recibimos y agradecemos. Su reino, la salvación que nos ofrece en Jesucristo, la Jerusalén celeste, la gloria eterna. La fe entonces
es garantía de que se nos han hecho promesas y que Dios es fiel y mira mucho más allá de lo visible, hacia lo definitivo y hacia lo eterno. En este contexto, voy a decir la palabra técnica, escatológico, en este contexto también de la venida, de la esperanza del don, pero también de la venida de ese don a nosotros, se inscribe el Evangelio, ¿no? Qué hermosa expresión de Jesús. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. En Jesucristo, el Señor, el reino de Dios está entre nosotros, ha llegado a nosotros y algún día volverá el Señor glorioso y el reino será definitivo, consumado, pleno. El reino ya incoado, ya sembrado, ya creciendo en la historia de las personas, comunidades, culturas y pueblos, llegará a su manifestación definitiva y a una participación plena en la gloria de Dios, en la Jerusalén celeste, en el reino de los cielos. Por eso el Señor nos aconseja realmente no vivir para las cosas pasajeras, sino para la eternidad. Háganse bolsas que no se gasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Porque donde tengas tu tesoro, allí también tendrás tu corazón. Y en ese sentido, esta fe que anhela, que espera, que busca, que desea alcanzar las promesas que Dios fiel le ha hecho, recibe la cercanía de este Dios en Jesucristo. Pero esta fe tiene que responder, atesorando lo que Dios da, guardando el tesoro que Dios ofrece, su reino, su salvación en Jesucristo. Y entonces tiene esta fe, como venimos hablando, que mirar mucho más allá del hoy y mucho más allá de lo visible. Esta fe tiene que descubrir qué es lo que pasa, lo que es efímero, de lo que es verdaderamente firme, definitivo y tiene rumbo de eternidad. Esta fe tiene que atravesar con su mirada aguda las coyunturas de la historia para percibir que en el tiempo late y crece la eternidad que se espera, que se busca y que Dios regala, comunica. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darte el reino. Pero si el Padre da el reino, tú recibes ese tesoro y guárdalo fielmente. Pon tu tesoro en lo que Dios da. Pon tu corazón en lo que Dios promete y ofrece. Porque si pones tu corazón y tu tesoro en lo que es pasajero, en las efímeras glorias mundanas, si te dejas atrapar por la coyuntura de la historia y no percibes que la historia con toda su consistencia y su fuerza no deja sin embargo de ser camino, de ser peregrinación, si te quedas sin horizonte en la eternidad, entonces atesorarás baratijas y tu corazón
se te irá detrás de lo efímero, o como diría el apóstol San Pablo, de la escena de este mundo que pasa. Y te quedarás con las manos vacías, porque habrás puesto tu tesoro en lo que se desgasta, en lo que se apolilla, en lo que se corrompe y se corroe, y entonces se desvanece. A este clima de ofrecimiento de un tesoro, de una salvación, de algo que está mucho más allá de lo que se ve, a este ofrecimiento del reino que se nos anticipa, llega por la encarnación en Jesucristo de un modo firme y contundente y definitivo, que debe ser consumado al final de la historia en su venida gloriosa. El Señor Jesús aporta esta parábola sobre la vigilancia. El servidor que tiene que vigilar y estar atento a cuándo llega su Señor. Y el Señor que llega como si fuese un ladrón en el momento y en la hora menos pensada. Por lo tanto hay que estar atento siempre, vigilante siempre. Pero me parece que es otra expresión más del atesorar lo que Dios da. El cuidar con solicitud lo que Dios ha comunicado, ha donado. Entonces la gracia de Dios no se despilfarra, no cae como en la parábola del sembrador al borde del camino y se la llevan los pájaros, ni tampoco entre rocas y crece rápido pero después se seca al salir el sol, ni echa raíces pero las espinas evitan su crecimiento, sino que esa semilla cae en tierra buena y produce fruto. La gracia es recibida. El don del reino comunicado en Jesucristo es aceptado por la fe. Y en la fidelidad de una vida acorde a ese evangelio del Señor se produce fruto. Y entonces cuando el Señor llega encuentra a sus servidores haciendo su voluntad. Y entonces el mismo Señor se recogerá el manto y comenzará a servirlos. Hermosa imagen de la eternidad, ¿no? Dios sirviéndonos eternamente, comunicándonos eternamente su amor y que ya no haya para nosotros ningún obstáculo, ninguna limitación para gozar de ese Dios que se ofrece, ningún obstáculo, ninguna limitación para realmente alegremente en una fiesta eterna hacer nuestra la alianza de amor que el Señor nos regala. Pero cuidado si el servidor despilfarra, desperdicia, mal usa lo que su Señor le ha comunicado, no lo atesora, no lo aquilata, no lo valora, porque entonces no será buena la suerte de ese servidor. Pedro pregunta si esta parábola y esta advertencia la dice para ellos, para los apóstoles o para todos. Y Jesús parece responder para ambos, pero digamos con una diferencia, un matiz de intensidad. Porque entre todos están ellos que han sido llamados de un modo especial los apóstoles. Y entonces el matiz es este. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y entonces claramente cuanto más gracia uno haya recibido, el Señor esperará de uno más fruto. Y entonces, por ejemplo, en la iglesia, a los que han sido llamados, por ejemplo, al orden sagrado, se les pedirá más, porque también se les ha confiado más.
La clave de nuevo es: feliz el servidor que descubre el tesoro y sabe dónde tiene su corazón. Feliz el servidor que guarda y cuida fielmente lo que su Señor le ha comunicado aquí y ahora en la historia para la eternidad, haciendo fecundo con su fidelidad, con su respuesta, el don de Dios hacia la gloria, hacia la alianza y comunión definitiva. La fe es garantía de lo que se espera y va más allá de lo que se ve. Seamos felices porque el Padre ha querido darnos el reino, pero esto también supone un gran compromiso, ser fieles al don de Dios. Donde tengas tu tesoro tendrás tu corazón, y al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.